Mujer mete un pepino en la cartuchera y termina de emergencia en el hospital. Hasta un vecino barriendo con escoba en mano a un par de amiguitos por estar jugando a la comidita ni más ni menos que en plena calle. Las imágenes que verán a continuación contienen escenas extremadamente vegetarianas y no recomendadas para guaguitos amantes de la comida chatarra, así que si eres un retoño que le gusta tener una dieta saludable a base de pepino, continuemos. No, pero ¿qué pasó ahora? El fin del mundo ha llegado. Ahora para hacer la comidita, hay gente que lo prefiere hacer públicamente en la calle, como lo hicieron esos humildes retoños. Apúntele bien. Y si no me crees, pues resulta que un par de amiguitos en vez de acampar decidieron jugar a la comidita y preparar el quaker en la calle a vista del público, causando la ira de lo que estaría a punto de pasar. Sí, aunque no lo creas. Resulta que un par de amiguitos decidieron pasar altas horas de la mañana jugando a la comidita y cuando empezó a salir la luz del sol, las guaguitas que pasaban por la calle se llevaron la gran sorpresa de presenciar tal escena gastronómica. Hasta incluso una persona salió con escoba en mano. Y si te dijera que no solo él, sino que incluso otro tipo, pero en vez de barrer con escoba en mano usó otra cosa más innovadora. Pero mejor véanlo ustedes mismos. Y si esto les pareció terrible, entonces lo que les voy a mostrar en unos momentos también lo hará. Pero a diferencia del primer video, esto que estoy a punto de mostrarles, llegó a lo más extremo. Y si te dijera que ahora antes de preparar una ensalada, hay que medir el tamaño del pepino en la cartuchera, como lo hizo esa inocente chica. Y si aún no me crees, pues resulta que una chica con un máster en agricultura tuvo que ser intervenida en el hospital por sentarse mucho tiempo en un huerto de pepinos. Sí, es verdad, según indican al parecer la mujer vino al hospital más atorada que water de 20 soles, luego de medir el tamaño de la ensalada. Pero en serio, ¿cómo se le ocurre a una mujer hacer tal cosa sin medir las consecuencias y los riesgos que puede haber? Es cierto que cada persona tiene derecho de hacer lo que desee con su vida mientras no dañe a nadie, incluso si se trata de sembrar un pepino en su envoltorio, pero antes deberían medir las posibles consecuencias. De todas formas, acá creé un fragmento para que puedan tomar conciencia de los peligros y riesgos que puede implicar tal cosa. No, 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 no. ¿Pero qué carajo es esto? Mejor volvamos al tema de la veganía. No se supo cómo un pepino pudo entrar dentro de ese envoltorio personal, pero lo que incluso me pareció más raro fue cómo quedó el pepino al momento de sacarlo del estuche. Mis ojos. Después de esto no voy a poder comer ninguna ensalada por mucho tiempo. En fin, siguiendo con ese tema, algunos cuentan que la chica lo hizo ni más ni menos que para un contenido para una cierta página gourmet que algunos conocerán. Pero yo no puedo asegurar si es verdad porque no hay ninguna prueba gráfica que indique que la chica lo haya hecho por ese motivo, así que solo lo dejaré como rumores. Pero si lo hubiese hecho por eso, lo único que hubiese podido suceder es que terminase consiguiendo más espectadores, y mientras más espectadores más horas de visualizaciones, y mientras más visualizaciones más dinero, y mientras más dinero más lujos, y mientras más lujos más posibilidades de comprarse un yate con forma de Pikachu, y mientras más yates con forma de Pikachu, más inspiración para hacer vídeos, y mientras más vídeos, más guaguitas de 30 añitos expertos en el uso de las manos mágicas. Pero de todas maneras deben saber que después de ese incidente, la chica quedó completamente apenada, no solo por ese inconveniente,
sino que sobre todo por el inconveniente emocional que tuvo que pasar, ya que mucha gente presenció esa escena y algunos llegaron a grabarla. Madre mía, qué pepino más grande, ¿lo puedo tocar? Pero si te gustó este video, este te